Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Hoy tenemos una sesión especial porque en este tórrido verano de 2022 queremos retomar una de las actividades principales de la enredadera, que es el de preguntarnos cosas que suceden en el mundo, ¿vale? La enredadera es un espacio para las personas que ya están aquí, pero para las que nos siguen también a través del streaming, es un espacio cultural para el debate, para la reflexión colectiva y para enredarnos en temas que nos importan y nos interesan. Y por ello hemos traído a Camila Trives, que yo no voy a presentar porque lo va a hacer mi buen amigo y compañero Daniel García Periáñez, que va a conversar con ella. Como decía, es un espacio para el debate, es un espacio para reflexionar, pero también es un espacio expositivo. Y os recordamos a todas que actualmente tenemos una exposición aquí en el local que se llama Puertas al Campo, de nuestro buen amigo Bernardo Cruz, de la Fábrica de toda la vida, y que os invitamos a ver y a repensar también con todos y con todas. Como digo, hoy venimos a hablar sobre qué pasa en América Latina, en el contexto en general de América del Sur, pero sobre todo desde la perspectiva de Brasil, y para ello, pues como digo, hemos traído a Camila Trives y a nuestro amigo Daniel García para que dialoguen en torno a lo que está pasando en América Latina. Muchas gracias por venir, bienvenidos y bienvenidas. Adelante. Bueno, pues Camila Trives, voy a leer un poquito para que conozcáis de ella a nivel profesional, ¿no? Pues es profesora brasileira del área de Sociología Política, maestra de Ciencia Política, cursa un doctorado de Ciencias Sociales en la Universidad Federal de Bahía y actualmente está en un semestre de investigación en la Universidad de Coimbra. Y pues aprovechando eso que tenemos el gusto de contar con ella hoy. Es militante feminista del área de Educación para los Derechos Humanos e Igualdad de Género en perspectiva decolonial, el doctorando en el que está investigando, ¿no? Aparte de eso, es una mujer empoderada, cercana, divertida, generosa y muy buena amiga, con la que hemos tenido el gusto hace un par de horas de reencontrarnos después de 12 años. Y como no le vamos a robar más tiempo, porque esto seguro va a ser interesante, no solo por ella, sino por su conocimiento y su análisis y su capacidad de comunicación. Así que sin más, tienes la palabra y tú decides por dónde empezamos. Vale, gracias Dani, gracias a la enredadera, gracias a todos. Ya me disculpo por mi portuñol, voy a intentar lo mejor para hablar español un poquito, pero hace como muchos años que no hablo español, pero voy a intentarlo. Y bueno, gracias por la invitación, me quedé muy feliz cuando Dani me contó de este espacio y de esta posibilidad de hablar. Y bueno, la propuesta aquí es más para levantar algunos puntos que creo que son importantes, principalmente desde Brasil, pero seguramente también con el contexto regional, porque no hay como no hablar de lo que pasa en el continente. Y después, bueno, vamos a conversar y bueno, vamos a ver lo que quieren saber un poquito más, lo que yo pueda también traer de informaciones, de reflexiones y bueno. Y empezamos con el video. Quiero traer un video que está todavía muy fuerte para mí y creo que para todos que trabajan con las cuestiones de derechos humanos en Brasil, que es un video de un ambientalista, Bruno Pereira. Y después del video yo hablo un poquito más, dale. Marina Wakenade, Marina Wakenade, Wakenade, Marina Wakenade.
Tabarini Zawedane. Tabarini Zawedane. Agora. Hawanararae. Hawanararae. Calamari. Calamari. Bueno, este video es, como dijo, de Bruno Pereira. Era un ambientalista, trabajaba en la organización que llamamos FUNAI, que es la organización federal nacional responsable por los pueblos indígenas. En este video él está cantando una música indígena de una comunidad de Valle de Javari, en Amazonia, y bueno, él era una de las personas que más entendía de estos pueblos que son todavía alejados y lejanos de la civilización, de la parte, bueno, de las ciudades, de todo esto, y porque quieren estar así, quieren estar lejos, no quieren contacto con los blancos, con las personas de las ciudades, son comunidades indígenas que quieren mantenerse tradicionales y en las florestas y sin contacto con lo que nosotros llamamos civilización. Y Bruno tenía un trabajo muy fuerte con estas comunidades para ayudarles, para protegerles, para proteger sus derechos de estar en la floresta, de estar viviendo sus vidas sin interferencia de las disputas de territorio, de las disputas por la mineración en esta área. Y él, junto con el periodista Don Phillips, que era británico, pero vivía hace muchos años en Brasil. De hecho, Don Phillips vivía en la misma calle que vivo yo, en Salvador, Bahía. Y bueno, los dos fueron asesinados hace un mes. Hoy, exactamente hoy, es lo que sabemos, un mes, que fueron brutalmente asesinados cuando estaban volviendo de esta comunidad indígena. Y Don Phillips estaba escribiendo un libro para denunciar los crímenes que están ocurriendo ahora en Brasil contra las comunidades indígenas. Entonces, yo elegí empezar con esto para que tengan una idea que hoy, hace un mes, que 2 personas que estaban ahí trabajando por las comunidades indígenas en Amazonia fueron muertos. Y bueno, la policía prendió al hombre que de hecho ha cometido este crimen, pero todavía no sabemos quién ha mandado hacer este crimen. Y hay relaciones con el tráfico de drogas en la región, porque es muy fuerte esto. Hay relaciones con el garimpo de oro y de minerios ilegales. Hay relaciones con las disputas de los territorios indígenas, porque en Brasil muchísimos territorios son de los indígenas, porque es la forma de proteger las florestas, de proteger la Amazonia. Quien de hecho puede mantener la Amazonia viva son los pueblos indígenas, y esto causa muchísimas disputas. Entonces elegí empezar por esto para que sepan un poquito lo que pasa hoy, ahora en Brasil. Y bueno, Daniel, como quieran seguir. También tenemos algún caso, ¿no? Para comprender este contexto así de nivel democrático, de libertad, de represión y demás. Bueno, pues esto es un caso evidente de la persecución del indigenismo o de quien intenta también divulgarlo, y también se aprecia el mismo grado, digamos, de represión en cuanto al feminismo, ¿no? En el caso de Marielle Franco. Exacto. ¿Puedes pasar la próxima foto? Creo que es de Marielle. Sí. Y la misma idea, porque siempre tuvimos crímenes políticos en Brasil, como en todas las partes. Esto no es algo exactamente nuevo. Pero es muy nuevo y es muy
triste y trágico mismo lo que pasa a nivel político por esto. Hace 4 años que se ha matado Marielle Franco. Marielle Franco era una activista feminista, vereadora, ¿cómo se dice? Sería como concejala, ¿no? Concejala de la municipalidad en Río de Janeiro. Bueno, negra y venía de las favelas, de las poblaciones más pobres y más alejadas de los derechos políticos en Brasil, y era una lideranza joven y muy, bueno, con mucho futuro político, en cuanto a mujer, en cuanto de izquierda, feminista, antirracista, y fue brutalmente asesinada también con rajadas de tiros de metralladora, no sé, metralladora, bueno, automática, ¿sí? Y bueno, también se prendió el hombre que ha dado los tiros, pero hay muchísimos indicios de que quien mandó hacer este crimen está directamente ligado con el grupo que hoy ocupa la presidencia de Brasil, con los hijos del presidente o con los amigos de los hijos. Uno de los hombres que está directamente ligado a este crimen vivía en el mismo condominio del presidente, que yo me recuso a decirle incluso el nombre, después explico por qué. Pero bueno, vivimos hace casi 4 años en este clima de guerra, que es un clima que está muy evidente en las muertes, está muy evidente en los periódicos y en todo, y se hace una cosa que es lo más grave, que es destruye las instituciones democráticas desde adentro. Entonces lo que el actual gobierno de Brasil está haciendo es destruir desde adentro las instituciones. Entonces, por ejemplo, donde Bruno Pereira trabajaba, este ambientalista, él eligió salir de la institución. Hacía 2 años que estaba alejado de la institución, pidió como una licencia para poder trabajar, porque en la institución no tenía espacio para trabajar, todo lo impedía de hacer su trabajo. Entonces salió de la institución gubernamental y fue para una ONG para poder hacer su trabajo. Entonces, desde el caso de Marielle, que es lo más icónico, lo más emblemático de cuando se empezó toda esta violencia política en Brasil, que no se veía desde la dictadura militar en los 70, porque después de la redemocratización en los 80, tuvimos un periodo claro con violencias. Tenemos Chico Mendes, ambientalista también, que fue asesinado, y tuvimos muchos otros casos, pero es distinto porque desde el gobierno nunca se apoyó este tipo de violencia. Los gobiernos todos, mismo los liberales de derecha, tenían una postura de investigar, de mostrarse, bueno, preocupado en mantener las instituciones democráticas. Y este gobierno hace todo lo contrario, incluso cuando Marielle se murió, los seguidores del gobierno de ahora, que en esta época no habían sido elegidos todavía, fue unos meses antes de las elecciones, pusieron en Twitter la hashtag Marielle Peneira. Sí, lo mismo. Para aludir a los tiros que ella tuvo. Entonces es muy fuerte. Para tenernos una idea del nivel de la violencia política que se está pasando hoy en Brasil. Entonces, intenté traer desde Marielle hace 4 años, exactamente el año que Bolsonaro se ha elegido. Y bueno, voy a explicar por qué no me gusta hablar el nombre de él. Y yo hace muchos años que no compartillo, no pongo nada que tenga su nombre y su cara en internet, porque él se ha elegido de esta forma. Es como si cuanto más hablamos mal de él,
más gana seguidores y más gana personas en la internet. Entonces, todas las veces, y eso está ocurriendo como todos los meses en Brasil, un hombre cualquier fue acusado de violación. Bueno, al día siguiente que salen los periódicos, este hombre en Twitter, en Instagram, gana millones de seguidores. Unos tantos son los robots, sí, bots, ¿sí? Pero unos tantos de estas personas que ahora se sienten confortables en apoyar la violencia política. Entonces, por eso que tenemos que tener este cuidado, y ahora la izquierda parece que aprendió un poquito más de no compartir las noticias de él, de no compartir el nombre, de no compartir las cosas, mismo que sea para hablar mal y para hacer la crítica. Tenemos que hacer la crítica sin generar engajamiento, esta movimentación en internet, porque él gana público de esta manera. Entonces es una cosa que es muy difícil de hacer, pero es un aprendizaje política muy fuerte para todo el campo democrático de Brasil. Y ahora no hablamos ni más en izquierda, pero en el campo democrático de forma más amplia, y después vamos a entrar en esto. Bueno, sí, pues a colación un poco de motivo por el que no menciona el nombre del presidente, es que precisamente hay elecciones en Brasil ahora en octubre de este año, ¿no? Muy próximas ya. A lo mejor por cierto seguimiento de la política internacional, pero recordamos el lawfare y otras prácticas sobre Lula, ¿no? Que ha estado apartado un montón de años con juicios y demás, no voy a extender sin tener más detalle yo. Después vino el liderazgo de Dilma, vino el gobierno actual y el retroceso de libertades, ¿no? Hablábamos de este tipo de estrategias propias del trumpismo, de Steve Bannon, que también aquí la ultraderecha utiliza. Y bueno, ahora tenemos pues el posible regreso de Lula, que parece que ya no está inhabilitado, y el Partido de los Trabajadores, que al parecer también Camila lo ha nombrado, creo ya. Parece que se plantea una suerte de frente amplio, de alianza de alguna manera, que haga un bloque. Entonces, simplemente cómo se presenta este proceso en el contexto además de Latinoamérica, con unos resultados electorales históricos en otros países que nunca... Sí. Puede pasar el otro imagen, creo que ya de elecciones en Brasil, sí. Para pensar primeramente lo que está en el riesgo o que pasa. Además de todo lo que ya hablé, hay las cuestiones de los derechos de las mujeres. Porque toda esta ola de la ultraderecha en Brasil se empezó exactamente por el gobierno de Dilma Rousseff, que en realidad yo me quedé muy más simpática a ella después del proceso del golpe, que jurídicamente dicen impeachment, impedimento, o que sea, pero de hecho fue un golpe parlamentario en contra de Dilma, que no tenía nada de crimen jurídico ni nada, pero sí inventaron cualquier cosa, sacaron cualquier cosa extremadamente burocrática para sacarle de allí. Y esto empezó un movimiento de misoginia terrible. Entonces todo lo que había de la cuestión política era muy seria, pero la cuestión de ser mujer fue lo más utilizado por la oposición. Y vemos esto ahora con los derechos de las mujeres siendo completamente tirados a cada año que pasa. Entonces ya no es el primer, ni segundo, ni tercer caso de niñas de 9, 10, 11 años que son violadas, se quedan embarazadas, y hay una verdadera batalla judicial para que tengan su derecho de abortar. Niñas de 9 años, 10 años. Es una cosa que antes siempre se creó una cosa del conservadurismo y todo eso, pero nunca fue tan mediático
y tan explícito con abogados, jueces, mucha gente, la ministra, que supuestamente es ministra de los derechos de las mujeres, hablando públicamente para que no se hubiera el aborto de una niña de 10 años que fuera violada. Entonces es así una cosa que está muy fuerte desde la salida de Dilma, esta misoginia, y ahora con la pandemia yo trae esta noticia solo para ilustrar mismo, porque es mucho más que esto, que 3 mujeres fueron víctimas de feminicidio por día. O sea, bueno, Brasil tiene mucha gente, entonces hay que ver la proporción, claro, tenemos ahora 210 millones de personas, pero 3 mujeres se han muerto por violencia doméstica, feminicidio por día en la pandemia. Esto es demasiado. Y bueno, conseguimos poner en la ley la cuestión de feminicidio ya hace como 8 o casi 10 años, pero hasta esto del feminicidio, muchos jueces que son más a la derecha se recusan a utilizar el término feminicidio y bueno, también está en disputa. Entonces, es todo como que yendo pasos y pasos atrás con la cuestión de las mujeres. Y bueno, además la violencia contra los ambientalistas y todos los movimientos sociales en general están en riesgo en este momento. Bueno, la cuestión de Igor. Si nos puedes decir más o menos de dónde venimos, ¿no? Y cómo ese Gouzi, lo llamaste, ahí... Golpe de Estado. No sé cómo golpe de Estado. Golpe de Estado contra Dilma. En realidad tuvo participación, creo, de su vicepresidente de entonces, Temer, ¿no? Sí. Que asumió el mando para después convocar elecciones y es como llegó al gobierno. Sí. Bueno, voy a simplificar mucho, como dije, claro. Levantar algunos puntos para que podamos hablar después. Ahora las políticas, a lo mejor, de Lula y Dilma, que eran más conflictivas con otros poderes. Sí, sí. Lo de Dilma, lo que más estuvo presente es la cuestión del petróleo, porque se descubrió, entre tanto, en el primer gobierno de Dilma, porque ella logró ser elegida para su segundo mandato, ¿sí? Pero en el primer año del segundo mandato fue retirada y bueno, se descubrió una de las mayores reservas de petróleo de América del Sur, incluso al mismo nivel de Venezuela. Y sabemos lo que pasa en Venezuela por este mismo problema. Y en la época de Wikileaks y de Snowden ha denunciado que el gobierno Obama en la época estaba escuchando las conversas de Dilma con sus ministros y con el presidente de la Petrobras, que es la empresa pública de petróleo y energía en Brasil. Entonces, todo el otro, la cuestión política, la misoginia y todo esto, se cayó como la justificativa política para lo que pasó. ¿Puedes pasar la otra imagen que creo que es? Sí, acá. Dilma con Obama y después Dilma con Joe Biden en la época que era vicepresidente. Me gusta esta foto porque está poniendo el dedo ahí. Pero esto, y Dilma tenía un plan muy claro. Dilma y Lula iba a ser su ministro y el gobierno del PT. Y quiero hasta dejar acá, yo siempre fui, militante de PT, pero tengo críticas muy duras acerca del gobierno del PT. No es un gobierno perfecto, tiene muchísimos problemas y bueno, hay mucho ahí que discutir. Pero en esta parte del pre-sal, que como se llama esta reserva de petróleo, tenía muy claro que la explotación de este petróleo tenía que ser pública, con concesiones privadas, pero regulada por el público, y que los royalties, 75% de los royalties iban para educación,
royalties de... Los beneficios. Sí, los beneficios del petróleo, sí. 75% para la educación pública en Brasil y 25% para salud pública. Entonces, toda la plata iba para salud y educación. Y eso estaba en la ley de explotación del petróleo. Y bueno, hoy no sabemos lo que está pasando con esta explotación. Se han vendido muchísimos puntos de explotación del petróleo para empresas chinas, para empresas de Estados Unidos. Chevron ha comprado muchísimo y bueno, no se sabe lo que se ha hecho con esta plata, no se sabe nada. Y la prensa, incluso la prensa la prensa tampoco está muy interesada en ir en contra de los intereses de estas grandes empresas internacionales. Entonces tampoco se habla muy de esto e incluso se ha dado las ventas de estos puntos de explotación como algo muy bueno para el país. Pero en realidad estamos perdiendo esta posibilidad sin ni llegar al punto de cuestionar el tipo de explotación, el medio ambiente y todo lo demás. Solamente del punto económico, el Brasil está perdiendo muchísimo. Y bueno, así esas alianzas que se tratan, ¿cómo está ahora mismo más o menos los sondeos o qué correlación de fuerzas? Bueno, sí. ¿Pueden pasar? Creo que hay otra. Eso. Ahí tenemos la imagen de la Frente Amplia. Y bueno, ustedes no la conocen seguro, pero este hombre que está a su lado se llama Geraldo Alckmin. Y bueno, ya tuvimos muchísimos años de pelea contra este hombre en Brasil. Él era gobernador del estado de São Paulo, el mayor estado de Brasil, el más rico. Y bueno, ya cerró escuelas, ya robó la plata de la construcción del metro, del subway, ya hizo cosas terribles. Y durante muchos años era el grande opositor del PT. Pero en la situación que estamos hoy en Brasil, tenemos que elegir el menos, pero el mal menor, si existe esto. Y bueno, él será el vice de Lula. Entonces ya empezó a hacer algunas comparaciones, por ejemplo, con Colombia, que ahora tiene una vicepresidente mujer, negra. Bueno, esto no va a pasar en Brasil. Lula tendría ahí una base del movimiento negro fortísima de Brasil, con mujeres muy buenas políticamente para ocupar este lugar también. Pero Lula tiene esta cosa de siempre hacer alianzas estratégicas con el sector de los empresarios, el sector económico. Él hizo lo mismo en 2002, cuando fue electo por la primera vez. Su vice, en aquel momento, en 2002, era también un grande empresario de minerios. Entonces es la manera que Lula tiene para arreglar con el sector productivo, el sector económico y todo esto. Para ahora, esto está garantizando que probablemente, si no se pasa ningún otro golpe de Estado, si no se hay ahí los militares a ponerse alguna locura o cualquier cosa, Lula será elegido ahora en octubre, casi que seguramente en la primera vuelta, y bueno, tenemos buenas perspectivas. Pero el costo político-social de esto será terrible. Sabemos que estas alianzas, esta frente amplísima que se está haciendo para poder elegirse y sacar este gobierno que está ahora, va a tener puestos sociales económicos, porque Lula no podrá hacer la política social que quizás le gustaría. Incluso estábamos hablando antes
que la propuesta de España de revertir la reforma laboral, Lula ya está hablando de esto, que hay que hacer lo mismo que España hizo, de volver con leyes más fuertes para asegurar los derechos de los trabajadores, de todo esto, pero con estas alianzas no sabemos si será capaz de hacerlo. Entonces son estos puntos que es muy difícil, y sí tendrá apoyo en el Congreso, porque el Congreso, el último Congreso elegido fue el peor Congreso desde la dictadura, en cuestiones bueno, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los pueblos indígenas. La mayoría de los parlamentarios son en contra de todos los derechos más básicos. Y la población se ha votado por estas personas. Quizás no sepa, de hecho, lo que está ahí por detrás de estas personas, pero esto que se pasó, y no hay muchas perspectivas de lo que se va a elegir ahora para el Congreso que sea muy distinto de esto. Entonces, ¿cómo que Lula va a manejar estas negociaciones? Y ahí entonces tenemos ahí otra vez la cuestión de la corrupción, que fue lo que se quedó más fuerte en contra de Lula y del PT. Y bueno, que es lo que siempre la derecha utiliza en contra de la izquierda cuando quiere decir algo, porque bueno, la corrupción en América Latina es estructural, no hay un gobierno, y creo que no solo en América Latina, creo que por acá en Europa lo mismo, pero bueno, cuando es la izquierda en el gobierno siempre se utiliza este mote de la corrupción para, bueno, movilizar el pueblo de en contra. Entonces este problema se va a pasar otra vez seguramente. Bueno, creo que bueno, sí, ya si queremos profundizar por el turno de preguntas, pues sí, nos pueden preguntar por algo más concreto. Y bueno, pues parece que un poco la situación de Brasil, el posible gobierno que podría tener Lula, si se cumplen sus expectativas, parece que se aprecia una cierta tendencia de gobiernos de izquierda, lo hemos mencionado antes. Estaba en junio de 2021, estaba el gobierno de Perú, de Castillo, y bueno, ahora nos contarán un poco más. Los gobiernos históricos de Chile y después de Colombia, que jamás habían tenido un gobierno que se llamara siquiera progresista, y que bueno, pues tienen delante muchas grandes ambiciones y a la vez grandes resistencias, ¿no? Entonces, pues ya que nos venías a hablar de Brasil, también se abrió un poco el campo porque para que nos contara si podemos pasar a la siguiente diapositiva, pues un poco cómo se presenta. Sí, me gustaría decir que lo que voy a traer acá, bueno, yo sé más de Brasil, por supuesto, un poquito de América Latina, por los amigos que viven en estos países y bueno, que este contexto todo está influenciando directamente las elecciones de Brasil también, pero hay análisis muy distintas, pero una cosa que es como que todos los politólogos y los analistas están a decir es que no se puede decir nuevamente como fue en los 2000, 2002, 2005 con Chávez, Lula, Kirchner, Bachelet, que se tiene otra vez una ola rosa en América Latina, como decíamos a la época, porque no era roja, porque no eran tan radicales, pero eran rosadas ahí, o sea, una socialdemocracia. Hay dos movimentaciones, ¿eh? Puedes pasar al próximo porque creo que hay esto. Hay dos movimentaciones. Perú y Colombia creo que están un poco distintos de lo que se pasa en Chile y lo que quizás va a pasar en Brasil. Perú, bueno, Pedro Castillo se ha elegido con una victoria muy importante sobre Fujimori, la hija de Fujimori, que bueno, la extrema derecha, la dictadura y todo esto,
pero en este momento Castillo está completamente impedido de gobernar. Perdió incluso el apoyo de su propio partido, porque su propio partido está sufriendo porque prometió muchísimas cosas y bueno, Castillo no está pudiendo cumplir, pero porque no tiene apoyo en el Congreso, porque el Congreso está completamente medio, entonces cualquier cosa para pasar estas leyes está imposible. En un año de mandato, Castillo ya ha cambiado 5 veces su ministerio. Entonces, de hecho, está imposible para que él gobierne. Entonces, es una cosa que bueno, también cuenta muy en contra de la izquierda. Porque entonces la población se ha creído y fue para votarle para que haya los cambios en contra de la extrema derecha, pero la izquierda no es capaz de gobernar, de hacer lo que ha prometido. Entonces, todo el sistema político se cae muy en duda por las personas. Bueno, ¿por qué voy a votar en algo distinto si al fin es lo mismo, no hace lo que ha dicho que había para hacer? Y su vice, que es Dina Boluarte, está con un proceso judicial también muy fuerte, y bueno, las acusaciones es lo mismo, corrupción y no sé qué, que bueno, sabemos que cuando la derecha está, esos procesos nunca se pasan y las cosas nunca se van, y cuando es la izquierda siempre estas cosas ganan una proporción muy grande para que de hecho se inviabilice el gobierno. Entonces, en Perú estamos un poquito así. Lo próximo, Chile. Bueno, Gabriel Boric se ha elegido ahora, hace pocos meses. Él ya tiene una otra situación, porque Chile está en una movimentación política muy ascendente para la izquierda, con el proceso de los estudiantes, de hacer una constituyente, porque Chile hasta hoy sigue con la constitución de la época de Pinochet, o sea, de la dictadura. Nunca ha cambiado la constitución. Entonces, ahora que están con el proceso, la Asamblea Constituyente, y puntos muy importantes, porque esta Asamblea Constituyente fue elegida con representaciones de los pueblos indígenas. Entonces, no es proporcional simplemente por la población. Las poblaciones indígenas tienen sus representatividades especiales en este constituyente para garantizar los derechos de los pueblos originarios. Entonces es una movimentación distinta de Perú, y Boric es muy joven y ha venido de movimientos estudiantiles y todo esto, tiene un ministerio lleno de mujeres, jóvenes, personas que no son del establishment de la política, pero también está pasando ahí algunas dificultades de gobierno. Su popularidad, la última encuesta que yo vi, él estaba solamente con el 30% del apoyo de la población. Entonces creo que nuevamente hay ahí una expectativa muy grande del pueblo para que haya cambios muy rápidos, y cuando esto no viene, en 6 meses su popularidad ya ha despencado. Y la constituyente también se ha entregado ahora para el Congreso y para ir para las campañas, para que se defienda públicamente en favor o en contra de la nueva constitución, pero hay ahora, en esta última semana, 47% de la población en contra de la nueva constitución. Pero hay todavía algunos meses para que se hagan los debates, entonces esto puede cambiar y, bueno, esperamos que esta constitución sea aprobada por la población, pero no será tan simple, tan sencillo como se pensaba, que era algo muy lógico. Bueno, la constitución antigua era de Pinochet, no hace más ningún sentido para nosotros y todo más, vamos a cambiar.
pero este cambio no está tan evidente así a principio. Y bueno, Colombia, el próximo, que es, bueno, la última de la izquierda en América Latina fue ahora, en el último mes, y Gustavo Petro y Francia Márquez, y bueno, Francia Márquez, la primera mujer negra que se ha elegido en la región. Tenemos en Costa Rica, creo que teníamos ya una mujer negra que fue presidenta, pero bueno, Francia Márquez tuvo ahí ahora una representatividad muy fuerte. Pero Colombia tiene una situación también muy difícil con el acuerdo de paz con las FARC, con las guerrillas, con otras guerrillas que no solamente las FARC, las guerrillas que siguen ahí y que algunas son guerrillas políticas, otras son guerrillas más con la cuestión de las drogas, de todo más. Colombia tiene un presupuesto grandísimo de Estados Unidos por la cuestión de las drogas, que es una forma de Estados Unidos controlar la política del país. Tiene bases militares, ¿no? Exacto. Sí, muchísimas bases militares. Colombia es el foco de la política de Estados Unidos ahí en América Latina. Bueno, Brasil hizo el grandísimo favor de regalar una base para Estados Unidos, una base histórica que es la base de Alcántara, importantísima, de donde se puede mandar satélites y todo esto. Y bueno, este presidente regaló a Estados Unidos por 30 años. Entonces ya es la primera base oficial de Estados Unidos en Brasil. Pero en Colombia hay muchísimas, hace muchos años. Entonces tampoco Petro tendrá vida fácil. Incluso en mis apuntes para la charla he puesto que ningún gobernante de América Latina está con la vida fácil, desde de la calle Pou en Uruguay, que es de la derecha, pero está muy mal también con la popularidad, hasta, bueno, Maduro, hasta México, bueno, están todos con muy malas perspectivas, porque la economía del continente está terrible. Volvimos a niveles de los 80 en cuestiones económicas. El hambre, las personas en la calle, la violencia. Entonces todo esto es una forma de que la población vuelva a mirar para la izquierda y para las perspectivas de izquierda, incluso más ambientalistas, más ecosocialistas, pero al mismo tiempo como estamos viviendo, las personas quieren las cosas ahora. Las personas que están con hambre no pueden esperar 4 años para que el gobierno pueda hacer algo. Entonces también estas expectativas muy grandes generan frustraciones muy grandes. Entonces hay ahí una situación muy compleja en este momento en el continente. Y bueno, creo que hay un mapa solo para tenernos ahí una visualización. Bueno, Argentina también, no hablé mucho de Argentina. Argentina hasta sé un poquito más porque tengo muchos amigos ahí, pero también están con inflación terrible y Cristina Kirchner está como vicepresidenta, pero todavía tiene mucho poder, mucha fuerza política y bueno, consigue ahí un poco manejar el gobierno, pero económicamente también están muy mal, entonces no se sabe cómo va a ser las próximas elecciones. Y bueno, tenemos ahí Ecuador, que sigue a la derecha, Paraguay y Brasil. Bueno, quizás en octubre cambiamos este mapa con Brasil en rojo también, pero como le dije, en rojo, pero no tan a la izquierda como nos gustaría, rosa, o quizá hay más para el amarillo, más para el centro, más para alguna cosa, y quizá podamos volver a las bases democráticas. Sí, en Brasil específicamente, pero creo que también en Colombia, si logramos volver a las instituciones democráticas más básicas,
ya estaremos un poquito mejor de lo que estamos en este momento ahora. Pensando en el futuro. Sí, sí. En el futuro paso se agilizan más, ¿no? Ecuador ahora tenía fuertes movilizaciones en contra del gobierno que había, que Sí. el presidente es un oligarca, como podría ser Trump en Estados Unidos, pues un gran oligarca y tal. Y ahora también están pidiendo su dimisión en las calles y demás. Sí. Y bueno, es que claro, estamos con una temática que es muy extensa, ¿no? Y bueno, pero como puntos para abrir debate, y antes del turno de preguntas, si alguien quiere extender información y demás, ¿qué fuente y qué materiales nos puede recomendar? Ah, bueno, sí. ¿Se puede pasar, Puede Tini? pasar. He traído algunos materiales que creo que son interesantes. No son periódicos ni nada de noticias, pero son, bueno, el Instituto Marielle Franco, que su hermana, Anieli, ha organizado y tiene muchísimas actuaciones políticas con las cuestiones de las mujeres y con los derechos de las poblaciones negras. Sonia Guajajara, no sé cómo hablar en español. No, dilo. Voy a decir en portugués. Sonia Guajajara, que es una lideranza indígena muy especial, que tiene una visión muy distinta de lo que se puede hacer por Brasil. Ella sería una candidata a vice de Lula. Se habló en cierta época de que ella podría ser la vice de Lula, pero bueno, los intereses económicos se han puesto a frente. Pero aquí hay un video de una entrevista, pero es solo Google Sonia Guajajara y tiene muchísimo material, tiene videos, entrevistas y habla desde una realidad mismo de quien conoce las cuestiones indígenas y las cuestiones feministas. Entonces es una lideranza muy importante para conocer. Y bueno, este filme creo que todavía está en Netflix, que es de una directora muy joven, Petra Costa, que se llama Democracia en Vertigo, Vertigem, y ella ha registrado exactamente lo que ha pasado con de Dilma. Exactamente. Se ve allí toda la dignidad que Dilma ha mantenido durante todo el proceso y fue al Senado y contestó las cosas más absurdas y se ha enfrentado a todo esto de la misma manera que ella hace 30 años había enfrentado la tortura y la prisión por la dictadura. Y también Petra viene de una familia, la directora de la película, viene de una familia muy rica en Brasil. Y ella misma habla un poquito de esto en la película, y por eso ella tenía acceso a muchos de los parlamentarios, a muchos de los diputados, y ella ha conseguido ahí filmar muchas cosas que dan una pequeña muestra del machismo, de las cuestiones políticas que estaban ahí. Hay un momento en que un diputado contesta: no, Dilma no venía acá en mi oficina, no hablaba conmigo, no me llamaba para cenar, por eso ella no me gusta. Este es el nivel del debate político entre los diputados en aquel momento. Pero lo que estaba por detrás eran muchas otras cosas, de los intereses económicos y todo esto, pero también el discurso de la familia, del conservadurismo más torpe que hay, sí, raso. Hay otras recomendaciones. Y hay otras, sí. Y acá, bueno, otros dos liderazgos indígenas que están ahora muy en la media en Brasil y que creo que es interesante. El primero es Davi Copenaua. Su libro A Queda do Céu es un libro bastante grande, que tiene como, no sé, 500 páginas, pero léese
muy fácilmente porque creo que es fácil encontrar en PDF en la internet, porque es como si hubiera hecho una inversión de la antropología. Él viene para Europa y participa en las cuestiones de la ONU y de las cúpulas del clima y qué sé yo, y él empieza a hacer un registro y como es muy raro todo para él de lo mundo blanco y civilizado, es muy raro. Entonces él hace como una etnografía de los blancos, de los europeos, de la ONU. Entonces es un libro increíble y al mismo tiempo él cuenta un poquito de las tradiciones de su pueblo, Yanomami. Yanomami es uno de los mayores pueblos indígenas de Brasil y que tiene una tradición, una cosmología, toda una idea del mundo y de la creación del mundo increíble, fantástica, que es muy, muy rico para leer y para conocer. Y al otro lado, Ailton Krenak tiene libros muy cortitos, muy fácil de leer, como en media hora. Son muy fáciles también de encontrar en Amazon, en PDF, en la internet. Es muy, muy popular ahora en Brasil. Y yo utilizo siempre los textos de Krenak para las clases con los chicos en la secundaria, porque él escribe de una manera muy fácil y también cuestiona. Entonces su libro Ideas para adiar o Fin do Mundo, entonces las ideas para que se para que el fin del mundo, para que el colapso ecológico no se pase. Y son ideas completamente basadas en las ideas indígenas, en las ideas de los pueblos originarios, y es muy bueno escucharle también cuando habla. Entonces también es una buena forma de conocer un poquito más. Y para quien quiere escuchar a Dilma, y en esta entrevista con este rapper que es muy famoso en Brasil, Mano Brown, que era de una banda de los 90, los Racionais MCs, que fueron como la primera banda de rap de Brasil, muy famosos, y ahora Mano Brown tiene un podcast en Spotify, y ha entrevistado Lula y ahora a Dilma, y son entrevistas que Mano Brown también está siempre muy ligado al PT, pero también con una visión muy crítica. Entonces él hace algunas preguntas que son muy necesarias, y Dilma también contesta de la manera de ella, siempre muy directa y muy firme. Entonces es también un podcast muy interesante para escuchar. Después puedo apuntar esto y tiene ahí el material, sí. Pues nada, yo creo que hasta aquí le podemos agradecer. Le podemos agradecer a Camila. He puesto ahí un poquito de Lula. Era un GIF, en realidad. Sí, está tocando. Wow, muy pop. Y bueno, pues agradecerte, creo que en nombre de todos, pues esta presentación. Tiene ahí un vídeo con el que creo que quería cerrar. Sí. A veces la cultura resume en muy poco tiempo muchas ideas, ¿no? Sí, sí. Y yo quiero ya agradecer antes del video y decir que vamos a hablar más que solo mismo ideas acá, para que podamos discutir y hablar más. Bueno, vamos a dar un aplauso a Yo creo que, aunque es difícil, creo que hemos cumplido casi con los tiempos, ¿no? Y bueno, es el turno de preguntas, ¿no? Si queréis, yo hago una marcha de anotador de turnos y... A ver, pues Nuria. Yo quería saber, sobre todo, que nos pusieseis en contexto la situación que hay
con respecto a la educación primaria en Brasil, en las comunidades, en las favelas. Me ha llamado mucho la atención que el 75% que se plantease, que un 75% de los beneficios de esa reserva de petróleo se fueran destinados a la educación, y eso indica que hay un déficit brutal, ¿no? Entonces, sí que tengo alguna idea de que las favelas, aunque la escolarización es alta, porque las familias sí que reciben algún tipo de beneficio si llevan a sus hijos y a sus hijas al colegio, luego la posibilidad de salir de esas comunidades pobres es muy difícil para seguir con un estudio de educación secundaria o algo así. No sé si me puedes un poco actualizar el contexto ahora mismo que hay, y si creéis que Lula o el nuevo gobierno, si afortunadamente puede llegar a gobernar, tiene unas propuestas concretas a nivel de educación, o con ese pacto que a mí me ha dejado un poco caos con la empresa, y que posiblemente sea un presidente que tenga también las manos bastante atadas como el resto de los países que están ahora sufriendo. Pues no sé, ¿qué perspectivas, o si se está hablando de esa situación tan difícil que hay en la educación en Brasil? Bueno, la educación es la parte que más me moviliza, porque bueno, soy maestra y trabajo en esta parte de educación, y el gobierno, digo el gobierno de PT, pero empezó un poco antes, con el gobierno antes de Lula, que era más centro derecha, pero ya ha empezado ahí una transformación importante en la educación de Brasil. Hasta los 90 teníamos una educación que era muy lejos de lo que había para los pobres, la educación pública, y lo que había para la clase media y los ricos. No se ha logrado cambiar completamente esto, pero los 13 años de gobierno, 2 gobiernos Lula y más un gobierno Dilma, las transformaciones de educación fueron las más profundas. Es lo que así, cualquier persona, por más crítica que sea del PT, si preguntas, pero la educación, te va a decir, no, la educación fue lo mejor que hicieron, porque se ha invertido muchísima plata en la formación de los profesores, de los maestros. Hubo el proceso de Bolsa Familia, que era esto de las familias ganaren alguna prestación, sí, una prestación mensual para que los hijos estuvieran en la escuela, y era muy en serio. Los directores de las escuelas acompañaban a estos niños, y si no iban a la escuela llamaban las familias, y iba un proceso mismo que funcionó muy bien, incluso escuela y la vacuna también, que ahora se ha perdido. Este gobierno es contra la vacuna, todas las vacunas, incluso sarampo, cosas básicas. Y este que me preguntaste de salir también ha empezado en los gobiernos de PT muy fuerte, porque en las universidades públicas, y no solo las universidades, fue retomado, ya existía, pero fue retomado las secundarias públicas federales. Entonces llamamos institutos federales, que son escuelas de secundaria, pero que tienen becas para los estudiantes, tiene iniciación científica. Entonces los estudiantes de secundaria ganan alguna beca para hacer investigación. Los maestros tienen por lo menos el maestrado, pero la mayoría el doctorado, y tienen la misma carrera de los profesores de la universidad. Entonces esos institutos federales, y no solamente en las grandes ciudades, fueran también para lugares muy lejanos, muy al interior, las áreas rurales, y esto se cambió en una transformación muy fuerte para la educación secundaria, porque la educación primaria es esto, bueno, tengo ahí la escuela en mi barrio, en las favelas, hay muchos problemas siempre, pero bueno, sí se puede. Lo secundario se ha transformado en este proyecto, y había un proyecto que era el proyecto que yo trabajaba, incluso hasta hoy trabajo un poquito, pero se ha cambiado mucho, se perdió mucho el objetivo, que era transformar
todo el ensino secundario para el ámbito federal. Porque hoy en Brasil el ámbito que se hace cargo de la secundaria son los estados. Y los estados no tienen mucha plata, entonces los maestros ganan muy poco, las escuelas no tienen la estructura necesaria. O, claro, en San Pablo, en Río, en los estados que tienen más plata, hay escuelas muy buenas, pero no es común. Y había este plan para federalizar, o sea, toda la secundaria sería federal, y esto con carrera de los maestros, con estructura que se necesitaba. Entonces, esta parte se ha transformado muchísimo. Desde 2016 se trabó todo, nada más pasa. Las formaciones de maestros están muy complicadas. Yo trabajo con formación de maestros y bueno, hacemos lo que es posible, pero no es lo que debería ser. Y se paralizó todo este proceso. Y hay otra camada aquí muy importante, que son las universidades públicas. Tenemos hasta hoy, hace 10 años ahora, las cotas para personas negras y que vienen de escuelas públicas para las universidades federales. Porque en Brasil, no sé cómo es acá, pero en Brasil las mejores universidades son las públicas. Entonces, las escuelas secundarias, las públicas no son buenas, pero la universidad, las públicas son las mejores. Todas las que conocen ustedes, Federal de Rio de Janeiro, USP, son públicas. Y se garantizó que mitad de todos los estudiantes de estas universidades tienen que venir o de escuelas públicas o ser personas negras. O sea, mitad de la población de Brasil es negra. Entonces, no hacía el menor sentido que las universidades públicas estaban todas tomadas por niños blancos de clase media que habían estudiado en escuelas particulares la vida toda. Entonces, por ejemplo, mi turma de la facultad, 2005, fue la primera en mi universidad con cotas. Y era visible la diferencia. En el sur de Brasil, que la mayoría de la población es blanca, pero mitad de los estudiantes negros en la clase. Eso fue una transformación muy grande. Y es por esta transformación que hoy tenemos muchísima gente activista y buenos maestros y con formación y en puntos estratégicos en las ONGs, en los gobiernos, por el concurso público, o sea, no los cargos que lo indican quien gana las elecciones, pero los empleos estables del gobierno. Entonces hay ahí una transformación también de esto. Estas personas que estudiaran en las favelas, en las comunidades rurales, en los pueblitos, pero que alcanzaran estos lugares. Pero este año cumple 10 años de las cotas raciales por la ley, porque había antes muchas universidades, pero en la ley hace solo 10 años. Y ahora hay una perspectiva de se revisar a la ley para ver, la idea hace 10 años estaba buena, vamos a ver si está funcionando, si no está, si necesita alguna cosa que cambiar, que ser distinto, pero ahora con este gobierno, todos los movimientos sociales de los políticos más progresistas están intentando no hacer la revisión ahora, intentar al máximo dejar esta revisión para el próximo año, porque corremos el riesgo de que se quiten las cotas y que se vuelvan las universidades a no tener la obligación de tener esta mitad del alumnado negro o de las escuelas públicas. Y esto, bueno, es un riesgo, pero creo que no va a pasar porque mismo que se cambie la ley, las universidades se van a seguir, la mayoría de las universidades se van a seguir con estas cotas porque es una cosa que hizo muchísima diferencia y las notas, el rendimiento de los estudiantes, el primer año cuando ingresan a la universidad se van muy mal porque necesitan recuperar muchísimo. Después del segundo año
se quedan igual a sus colegas blancos o que vinieron de las escuelas particulares. Entonces es impresionante el efecto que eso tiene. Y el efecto simbólico también, porque los niños ahora empiezan a ver médicos negros, los maestros negros, abogados, cientistas. Una de las cientistas que ayudó a organizar la cosa de la vacuna contra COVID en Brasil es negra y ha venido de esta política de cotas y todo esto. Entonces, ella en la televisión es muy importante simbólicamente también. Pero, y el próximo gobierno Lula, esto yo creo que va a asegurar, porque es lo que fue el más fuerte de su gobierno, es su legado mismo, es lo que se queda más fuerte en la memoria de todos es la parte de la educación. Entonces creo que esto está garantido, creo yo. Gracias. Más intervenciones, más preguntas. Tiri. Yo quería preguntarte un poco, aprovechando que eres maestra además también, por dos perspectivas. Una, la tuya personal como maestra en una ciudad, en un entorno más urbano y tal, pues entiendo que Brasil también al ser tan grande, Sí. habrá mucha diferencia entre el norte y sur, entre la costa y el interior, entre las zonas rurales y las zonas urbanas de más población. Pero también, ¿qué sensación tienes tú con la gente joven con la que trabajas día a día con respecto a los grandes problemas, con los importantes de nuestros días, ¿no? Del capitalismo, del medio ambiente, de la política? No sé exactamente cuáles son las preocupaciones que tienen. Y si hay una diferencia o si tienes también alguna perspectiva de colegas que trabajan en el entorno más rural o más diferente en cuanto a la escuela. Voy a hablar de una perspectiva de las escuelas públicas, ¿sí? Y ahí tengo alguna idea de las escuelas particulares, que son más de clase media, urbana, blanca, y que entonces estos niños es otra cosa, porque ahí están completamente involucrados en la lógica gamers y hasta en algunos puntos dialogando con movimientos de extrema derecha. Hay esto en las escuelas particulares más de élite. Pero en las escuelas públicas es lo que me da más esperanza en el país. Los niños de 13, 14, 15 años, las niñas, más que los niños, las niñas. La visión política que tienen, el activismo político que tienen, y la percepción, las discusiones de feminismo, está muy fuerte en esas escuelas, muy fuerte. Y yo creo que tiene ahí muchas cosas que llevan a esto. La formación de los profesores, de los maestros, que vienen de esta generación que estuvo en la universidad pública, que tiene una discusión política desde inicio de ahí, 2000, 2010, que tienen una discusión política distinta. La internet, que entonces los grupos en internet, los grupos que se forman ahí y que tienen informaciones mucho más consistentes. Y esto es interesante porque pensábamos que, bueno, los jóvenes que van a multiplicar fake news y que van a estar más abiertos para estas cosas que, bueno, de la política más de extrema derecha, de las fake news. Y las encuestas demuestran que no, que son los viejos que están con las fake news. Como las tías, las abuelas, las madres, que, bueno, cualquier cosa en Facebook o en WhatsApp, ya, bueno, esto es verdad. Y los más jóvenes ya tienen una visión mucho más crítica de esto. Hasta porque pueden más fácilmente ir al Google y check, y bueno, tienen más letramiento digital, ¿no? Más familiaridad con la cuestión digital, pero también de estas movilizaciones políticas. Y esto se percibe también con dos cosas que el gobierno ahora intentó hacer.
La primera, el gobierno financia, no oficialmente, claro, pero el partido del presidente y su grupo político financia a youtubers. A youtubers muy jóvenes que hablan de gamers y no sé qué, y bueno, con esto sacan ahí un público muy amplio de niños que van a empezar a votar ahora con 16, 17 años, y que con esto empieza a poner ahí la propaganda política de la derecha. Entonces esto ya está muy claro, y tenemos ya algunos influencers, algunos youtubers, gamers, que se han puesto en contra de esto. Uno de los más famosos, que es famoso hasta en Portugal, no sé si aquí en España, que es Felipe Neto, que es gamer, súper cool para los jóvenes, y se puso públicamente en contra del gobierno y ha denunciado toda una serie de jóvenes que están ahí con estos youtubers, pero que ganan plata para, de forma muy suave, de forma muy indirecta, empezar a hablar bien del gobierno. Entonces, esta es una primera cosa. Y la segunda cosa que se intentó hacer también era una ley que se llamaba Escuela Sin Partido. O sea, era una censura, una tentativa de censura a los maestros para que no hablasen de nada que se pareciera con política en clase. Esto no fue adelante, conseguimos trabar esto y no pasó como ley federal, pero en algunas regiones, algunas ciudades, esto se convirtió en ley, pero la disputa está muy fuerte y todavía no hay esta censura. Hay casos que un maestro que es procesado por los padres y las madres y no sé qué, pero no es una ley todavía. Conseguimos trabar esto, pero para mí es muy claro que muestra que las escuelas están cumpliendo un papel muy importante en las discusiones, en la reflexión más crítica, principalmente las escuelas públicas, porque en las escuelas privadas, bueno, el director dice, bueno, ya te vas, no serás más maestro acá y listo, pero en las escuelas públicas no. En las escuelas públicas los maestros tienen estabilidad, no pueden ser mandados embora, entonces pueden hablar más. ¿Las escuelas privadas son concertadas como aquí en España, que tienen dinero público también? No. Siempre es No. Esto es muy raro. Ya estaba contándome. En España hay un modelo concertado. Solo pasa aquí. Hay como, bueno, no pagan tantos impuestos, no sé qué, principalmente las escuelas más ligadas a la iglesia, pero que tienen dinero público, no. Son empresas. Sí, la familia paga, es eso, la familia paga y es terrible. Yo trabajé como un año en una escuela privada y me fui, es imposible, para mí es imposible. Pero en las escuelas públicas, que son gratuitas y que son 70% de las escuelas en Brasil son públicas. Entonces es la mayoría y es donde los maestros tienen más posibilidad de hablar, y esta ley era exactamente por eso, porque los maestros, claro que no todos, tengo colegas que votaron por este gobierno, claro, esto en toda parte, pero la escuela tiene un papel muy fuerte, y mi esperanza es cuando voy a las clases de la secundaria, los niños de 14, 15 años, y veo lo crítico que son, las cuestiones de género, de feminismo están muy fuertes, entonces esto es lo que nos da más esperanza. ¿Y en el entorno rural? Yo sé muy poco, y normalmente el entorno rural es más conservador, es más restricto, entonces no sé, no sabría decirte. Pero hay los institutos federales que hablaba antes, hay muchos en lo rural, muchísimos. Lula ha puesto, Lula en la época del ministro de la Educación, Fernando Haddad, que fue el último candidato a la presidencia,
ha puesto unos institutos federales como en el medio de la nada, como decimos. Pasamos ahí, hay un pueblito con 100 familias y miramos de qué hace aquí el predio, lo que tiene de grande en este pueblito es el Instituto Federal. Entonces, y pagan bien a los maestros, entonces van maestros de otras ciudades para ir para este pueblito, para trabajar ahí. Entonces, creo que a lo largo del tiempo vamos a ver también los cambios por esto, pero todavía no. Bueno, ¿alguna pregunta más? Nada más. Pues ya está, entonces damos por concluido el evento. El viaje y todo. Y has aguantado, Camila. Me gustaría muchísimo agradecerlos y pedir otra vez disculpas por el portuñol y decir que bueno, que espero que bueno, puedan buscar alguna cosa y quédense con mi contacto, si quieren contacto en Brasil de alguna cosa, estoy ahí, será un gusto conversar con ustedes siempre. Gracias, Dani. Muy bien. Ahora la cerveza. Ahora la cerveza, por favor.